en este viernes 6 de mayo del año 2022. Y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Gracias, Nayib. El saludo cordial a ti, a todos nuestros compañeros en cabina, Rosendo Tavares, Felipe Romero Sánchez, Julieta Tejada, Manuel Conde, a nuestro abrazo Aníbal Díaz, Jesús Nova y por supuesto a don Álvaro Arbelo, nuestro saludo cordial y nuestro deseo de recuperación. Hoy es viernes. Viernes 6 de mayo, el mes avanza, se va a cumplir esta primera semana del... El cuerpo lo sabe. El cuerpo sí, el bolsillo a veces no. Ahí está el dilema, ahí está la dicotomía a veces, sí. En ese sentido. Miren, ayer, por la presencia precisamente del amigo César Dargam, vicepresidente del CONEP, nosotros ayer, dentro y fuera del aire, pues sosteníamos un diálogo con él en diferentes aspectos. Incluso antes de salir le dije, mañana voy a hacer un comentario precisamente sobre el tema de la intermediación, pero lo voy a hacer de una óptica totalmente distinta, porque tengo, aunque una opinión similar, hay que hacer un esfuerzo en abaratar costos de producción, de inversión, para generar el consumo. Hay que decir, quiero tener una óptica un poco distinta a la de mi compañero que me antecedió, a Felipe Romero, respetando su idea, obviamente. Antes de entrar en ese tema, solamente le quiero hacer una sugerencia como ciudadano, más que una petición, una sugerencia a todas las autoridades que están relacionadas a los temas de seguridad. No hagan anuncios de planes, no hagan anuncios de proyectos, no hagan anuncios de medidas. Tómenlas, implementenlas, sobre todo si ya están dentro de hojas de ruta anteriores. Implementen medidas y que la población sea la que pueda palpar los cambios. Insisto, en situaciones como las que hoy se están atravesando, los anuncios no surten ningún efecto en momentos como este. Tiene que comenzar a operar esos cambios y en el tiempo que tenga que tomarse, semanas, días, meses, incluso años, entonces que se palpe los cambios que se operan. No anuncien más nada. Nosotros somos el país de los anuncios, de los seminarios, de los simposios. Entonces, ejecutemos y que la gente vea ese... Porque yo siempre cito aquí, insisto, no es mi tema hoy, pero no puedo ignorarlo, me molesta. Porque uno cita con un buen recuerdo el paso que tuvo Hamlet Herman en el diseño de la entonces AMET, hoy DGCET. Bueno, entre otras cosas, porque cuando comenzó a operar ese cuerpo... Funcionó. La gente se veía en la calle este tipo con un uniforme parecido al de la policía montada canadiense, aunque con colores distintos. Incluso podía notar que hasta los primeros miembros de ese cuerpo se eligió, y muy inteligente por parte de Hamlet, que sabía el efecto que tiene en la población un uniforme y una apariencia. Eran hasta estilizados. Yo no podía ser AMET. Jóvenes. No podía por la barriga. ¿Tú sabes cómo le decía la población a los agentes de AMET en esa época? ¿Cómo? Les decía... los incorruptibles. No, pero es una cosa increíble. Era un orgullo para ellos pertenecer. Los incorruptibles. Era un orgullo para ellos. ¿Por qué los incorruptibles? Bueno, porque antes de empezar a operar la AMET, era la tachuela. Estaba el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional. Y recuerden ustedes que los ciudadanos se quejaban constantemente del famoso macuteo. Esa palabra, el famoso macuteo. ¿Tú sabes cómo hacía mi papá cuando iba a eso? Se quejaba. Cogía un billete de 100 y lo cambiaba en 5 de 20, porque sí, para los más jóvenes había billete de 20. Lo cambiaba en 5 billetes de 20 y se ponía uno en cada bolsillo. Sí. Porque no podía sacar tampoco el bollo junto. Se ponía uno para en cada paso, en cada retén. Ahí viene para los refrescos, mire ahí para la cena, mire ahí para el café. Era un tema. Sí. Miren. En cuestión de la intermediación comercial, quería hacer una reflexión. Y quería hoy romper una lanza. Hoy estamos muy reflexivos. Sí, hoy parecemos espejos, la casa de los espejos. Viernes de reflexión. Viernes reflexivo en la Z101. Miren, quería hoy romper una lanza. Ayer se lo decía precisamente a Dragán, incluso antes de salir. Y mantenía mi palabra de hacer un comentario relacionado a ese tema. ¿Cuál es la solución que nosotros creemos? Y eso concomitantemente creo que sobre todo la conclusión irá de la mano con lo tratado con el compañero Felipe Romero, que tal vez diferimos en la vía de abordaje. Cuando usted prepara
un plato sabroso, por ejemplo, de comida local, de comida criolla. Y voy a pensar en algo rápido, por lo menos que a mí me gusta mucho. Yo, dentro de la comida, digamos, típica dominicana, a mí me encanta la yuca. ¿Y dónde se produce, por ejemplo, tradicionalmente, precisamente la yuca que uno más tiende a reconocer su enorme calidad? Moca, por citar un caso. O en el caso del plátano, la gente piensa en el plátano de Barahona. Durante un tiempo aquí hablar de camarones era hablar de la pesca en Samaná, precisamente. Y así cada región del país de alguna manera se identificaba con algún tipo de cultivo. Las naranjas allá en Villa Altagracia, casi llegando a Monseñor Noel. Sin embargo, usted para comerse una yuca con huevo, usted no iba a comprar la moca, ¿verdad que no? Ni para beberse el jugo de naranja, ni usted no iba a tumbarlo de la mata en Villa Altagracia. La intermediación es necesaria porque hay una especialización casi de manera natural que se da en los rubros comerciales, no solo en el agrícola. Los servicios, por ejemplo, la famosa economía de servicios, que es la parte de la economía que tiende a tener más contacto con los usuarios en el día a día. ¿Qué es lo que hace? Es especializarse precisamente en la parte final de la producción, el embalaje, el transporte y la colocación en lo que le llaman el retail, la venta al detalle, la venta al usuario último, pasa en la ropa. A propósito de eso que señalas, José Luis, yo hice aquí una pequeña cadena de distribución. Así es. Por ejemplo, el que produce en la finca, el comprador en finca, exactamente, que es el que va al campo y ahí compra los productos muy baratos, compran los productos. Eso de ahí va a un distribuidor. Exacto. Que están aquí en los grandes mercados, esos distribuidores. A veces tienen centro de acopio en regiones. Exactamente. Y eso después llega a los supermercados, a los colmados, a los mini markets, y ahí llega después al consumidor final. En el caso de los colmados, a veces hay un paso previo también que no podemos olvidar, y es las llamadas suplidoras. Las suplidoras que tienden a hacer esos almacenes también intermediarios con el detallista final. ¿Qué quiere? En cada paso de estos que yo acabo de señalar. Claro, hay márgenes. Hay márgenes de beneficio. Entonces, y se va incrementando el precio de ese producto. Ahí que está el punto, es el nivel del margen de beneficio. Yo creo, Felipe, que el problema no está ahí, pero obviamente son visiones. Mira qué pasa. Todas las partes que Nayib ha señalado participan a riesgo de pérdidas, a riesgo de no cumplimiento, a riesgo de que también sus costos se eleven. El intermediario no es el villano en la ejecución. El intermediario, hay que decir también, sobre todo el pequeño intermediario, el mediano intermediario, Felipe, hay que decir que también tiene que hacer muchas veces esfuerzo, endeudamiento, tomar créditos para la compra, sobre todo en el caso de los camiones, en el caso del movimiento de la maquinaria, pero sobre todo, insisto, tiene un riesgo enorme también en temas de movimientos. Las horas que hay desde la colocación del producto, desde su almacenamiento original hasta su colocación en los mercados, es una carrera contra el tiempo. Las madrugadas, y nos tocó vivirlo hace poco, nos toca vivirlo cada vez que tenemos un programa especial. ¿Qué nosotros encontramos en las vías? Camiones llevando mercancías. Muchas de ellas van de la ciudad al campo, que son bienes terminados, tanto importados como con valor agregado de fábrica, como los bienes que hacen el camino contrario y que son los de la economía extractiva, generalmente la agrícola. En ese sentido, yo insisto, usted no hace el viaje ni de 4 ni de 5 horas para consumir lo que necesita. Prefiere ir al colmado, al supermercado, o no prefiere, va, porque es un tema de conveniencia, es un tema de tiempo. Y obtiene cerca de su hogar, en un estado de conservación generalmente óptimo, el bien que necesita para preparar los alimentos. Entonces, entremos ahora sí a los aspectos que lo encarecen. Yo me voy a ir a uno, que a mí me parece que es un tema tabú, Felipe, y compañeros, en República Dominicana. ¿Cuál de todos estos aspectos es el menos liberalizado, el de menos competencia? Yo no sé ustedes, pero yo lo tengo bastante claro. Es el oligopolio que hay también en el transporte de mercancía en la República Dominicana. Porque así como lo hay en el transporte de pasajeros, así como ha habido que enfrentar en el transporte de pasajeros una serie de situaciones que no son las mejores para poder modernizar y para tener que enfrentar a esos grupos. Y que conste, hago la aclaración, para que los amigos de Fenatrado especialmente no vayan a pensar que es un comentario en su contra. Yo soy el primero que defiende la libertad de empresa. Y soy el primero que defiende el hecho de que puedan agruparse
muchos comerciantes de la misma área en un bloque. Mi problema existe contra todos los monopolios, contra todos los intentos de aniquilar la competencia. ¿Por qué? Porque donde se aniquila la competencia, entonces, ¿qué ocurre? Ese gran suplidor al que hay que darle sí o sí la ración del BOA, al que hay que darle sí o sí una participación grande, importante, de un 50, de un 60, a veces de manera cuasi obligatoria, por su empuje de mercado, por su fuerza de mercado, entonces puede elevar los precios artificialmente. Puede perfectamente decir mañana 10 más, mañana 20 más, 30 más. ¿Por qué? ¿Dónde está la alternativa? Bueno, la alternativa que existe o es pequeña o es limitada, o ¿sabe qué? Ha desaparecido por la presión que pueden ejercer esos grandes actores. Por eso los monopolios tienden a ser enormemente dañinos para los consumidores. ¿Y qué somos nosotros en este caso? Por lo menos yo lo estoy viendo, es como consumidor. Incluso si lo pudiera ver como intermediario o si lo pudiera ver como participante en el mercado de la intermediación. ¿Y qué tal si yo quiero operar solo? ¿Y qué tal si yo quiero operar básicamente con un socio o con dos? Porque yo tengo que a lo mejor plegarme o fusionarme o, ¿por qué no?, desaparecer del mercado, dejar de funcionar porque un solo actor conmina a los demás a tener que otorgarle una participación alta, extraordinaria, que no le deja prácticamente cabida al resto de los que intentan operar. Liberalicemos la competencia en ese sector y veamos cómo también allí el hecho de que compitan diferentes actores termina beneficiando a los consumidores finales. Si tú te fijas y tú acudes a cualquier sector que se vea en la misma situación, vas a encontrar un tapón, un nudo que le permite solamente a uno, dos o a un grupo operar, mientras los demás o no pueden hacerlo o lo hacen en condiciones limitadas. Y ahí automáticamente usted aplastó la posibilidad de que haya libre mercado. Y eso es lo que la Constitución dice de la economía que tenemos, que es una economía precisamente de libre mercado. O sea, porque yo me refiero al tema de, y lo focalicé desde el punto de vista del incremento de los costos. Y es verdad, el libre mercado debe de existir. Ahora, cuando tú observas lo que son los márgenes de rentabilidad y como un producto, como tú bien señalas en finca, te cuesta, por ejemplo, 4 pesos y termina en 25 y 30 pesos el consumidor final, eso es excesivo. Eso es excesivo. Por eso yo digo que amerita reunirse, porque el costo del transporte, que incluye ese oligopolio, porque por eso hablo que el transporte te incrementa bastante los costos. Ahora, los márgenes de beneficios son muy onerosos. Y el transporte, cuando no hay en él competencia libre, vamos a decirlo por su nombre. Pero yo estoy de acuerdo contigo en eso, porque por eso hablé de distintos aspectos, incluyendo el transporte, incluyendo el incremento de los combustibles y los márgenes de beneficio. O sea, en una situación normal de competitividad no hay problema, pero cuando tú tienes una situación de incremento de costos, tú tienes que tratar de establecer un vínculo que te permita una reducción de costos, sobre todo en la parte energética, que es donde mayor impacta, para que tú puedas tener por lo menos un propósito final positivo en función de lo que tú quieres hacer. Queremos reducir los productos de primera necesidad. Oye, podemos llenar los muelles. Podemos llenar los muelles de productos de primera necesidad. Y el incremento de los costos del transporte va a seguir influenciando la estructura en el precio de esos productos. Le dice el amigo Orlando Pérez, un oyente de este programa, a propósito de algo que dijo Felipe ahorita con relación al precio de un producto, el caso de la yuca. Bueno, tú hablabas de la yuca, José Luis. Usted habló de 3 pesos en Conuco. Él dice que eso no es verdad. No, yo puse un ejemplo. Que la yuca en Conuco de Moca está a 8 pesos. Sí, en el Conuco. Yo puse un ejemplo. La libra. Puedo poner un ejemplo de un plátano a 2, a 3 o 4. La estructura de costos, como todo, se estudia. Y en efecto, tú vas a encontrar componentes. Yo, en mi caso, por la poca, limitada experiencia que tengo, tanto de vida como profesional, ataco ese elemento, porque dentro de los elementos que estructuran los costos de la llegada de las mercancías, sobre todo a los grandes centros de consumo, que son las grandes ciudades, los grandes municipios, está increíblemente influido por el hecho de que ese es un campo donde, al igual que otros, la liberalización, la competencia, la competitividad está gravemente limitada. Voy a agregar y cierro porque el tiempo se nos va terminando. ¿Recuerdan los dominicanos? Y yo sé que muchos los recuerdan, quizás los más jóvenes no. Cuando entró Tricón al mercado de la telefonía móvil dominicana, de la telefonía residencial, ni siquiera era móvil cuando eso. ¿Ustedes recuerdan el efecto directo que generó
en la compañía que tenía el gran dominio de mercado, ¿cómo se vio conminada aquella empresa, cuyo nombre comercial creo que todavía está vigente, a tener que cambiar la comercialización, a tener que cambiar los servicios, a agilizar los procesos, sobre todo de respuesta al usuario? Porque cuando entró la competencia... Y al final hicieron un oligopolio y ahora está todo el mundo jodido. Bueno, no sé si seguir ni siquiera, porque no hay competencia. Si todo malo, no se puede. Yo creo que ofició cambios, al menos en el momento en el que me refiero, en el momento en el que estoy hablando, y para la idea que quiero demostrar. Lo mismo cuando entraron al país otras marcas, Orange Telecom con su nombre, France Telecom con su marca Orange y otras marcas más. De la misma manera, señores, el quiebre de cualquier monopolio ayuda a tener opciones. ¿Y qué va a ser una de las opciones? Intentará ser más eficiente que la otra. Creemos ciertamente en el mercado más abierto posible. Y también, si esa idea se lleva al transporte de mercancías y esa liberalización abre la brecha a competir por dar el mejor servicio, créannos, la estructura de costos también en ese sentido va a sincerizarse y muy posiblemente lo haga a favor de los consumidores finales. Llévatelo, Cundo.